Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros, bienvenidos a Rhino Designer. El día de hoy vamos a modelar esta botella de Suavitel. Yo creo que es la más compleja que hemos modelado y de las que yo he modelado creo que también la comparaba en un momento con la de Powerade y la de Gatorade, pero creo que esta es mucho más compleja por el simple motivo de que tienes que ir creando prácticamente cara por cara. En este ejercicio no vamos a calcar nada, lo considero un nivel avanzado. Yo creo que de 0 a 100, a esta le pondría un 70-75, en una escala les comentaba de 0 a 100, como siempre los califico. Y vamos a hacer un nuevo documento. Este documento lo vamos a hacer en objetos pequeños centímetros. Lo primero que vamos a hacer es venir a nuestras capas, vamos a generar una nueva. Vamos a poner aquí referencias. Y lo vamos a poner de color verde, yo siempre pongo mis referencias de color verde. Aquí la vamos a palomear. Vamos a hacer una línea desde punto medio. Aquí en el superior vamos a ponerla de 5 así, y otra más que sea desde el punto medio a 8, nos va a quedar de esta manera, así. Vamos a hacer una más, una línea de punto medio, va a ser aquí de 4 así, y una de aquí de 8 así. En ambos, en la capa de color negro, vamos a hacer elipses, vamos a hacer una elipse con midpoint y con él. También les quería comentar que si te agradan estos videos, por favor deja tu like. Muchas veces cuando me hacen alguna consulta por ahí en Facebook, me dicen, a mí me gustan bastante tus videos, pero está padre, cool que los vean, pero también dejan su like. De esta manera a mí me ayuda bastante a que el video o los videos vayan creciendo. Vamos a mover aquí de centro a centro y luego movemos de aquí hacia 14 hacia la parte de arriba, así. Nos va a quedar a esta altura. Entonces dejen su like, suscríbanse si no están suscritos. Tenemos un montón ya de ejercicios, tenemos joyería, tenemos electrodomésticos, tenemos botellas, tenemos mobiliario, tenemos un poco de arquitectura, tenemos un poco de todo. También tenemos un curso gratuito. A partir de aquí vamos a hacer una línea más. Esta línea que sea desde el centro de aquí, en la capa de referencias, a 14. Aquí está bien. En la capa de color negro vamos a hacer un círculo referenciado en este fin, en la vista superior, que de diámetro mida 6, y lo vamos a copiar. Vamos a hacer una copia a 2 unidades hacia la parte de arriba, así. Esta va a ser nuestra estructura por el momento. Vean esto de aquí. Aquí vamos a hacer una nueva capa, tal vez de color azul. Aquí aceptamos, y en la vista frontal vamos a hacer con la herramienta de curva, pero curva desde puntos interpolados. Activamos la capa de color azul y vamos a hacer algo así. Recuerden que podemos después modificar, o sea, no pasa nada si por aquí a cuadrante, no pasa nada si nos equivocamos. Y aquí vamos a hacer una línea desde cuadrante a cuadrante, aquí, así la necesitamos. Se va a ver un raro al principio, está bien. Vamos a hacer de una vez, me parece que join de estos dos elementos. Vamos a hacer join de este y de este, y vamos a hacer un reflejo. También esta botella nunca la había modelado y me tardé como un día y medio en lo que resolvía muchísimas cosas. Me equivocaba, me regresaba, pensaba cómo podía solucionar ciertas partes. En unos lados no me daba, en otros sí. O sea, me tardé día y medio. Espero que esto no me tarde más de 40 minutos porque ya sé cómo se construye. Pero bien, ya que tenemos esto, vamos a hacer un barrido de 2 carriles. Al principio se va a ver súper rara, carril, carril, curva, curva, curva. Déjenme ver aquí cuál voy a poner. Esta, ok. Y esta. Acepto. Ok. Y por el momento se va a ver algo así. Así está perfecto. Vamos a aprovechar. No importa, fíjense si aquí se ve delgado, De hecho se tiene que ver delgado ahí. Vamos a guardar una vez. Este cuerpo lo vamos a mover, lo vamos a cambiar aquí. Clic derecho, cambiar capa de objeto. Y vamos a entrar a la vista frontal. Aquí viene, vamos a activar la vista de color, la capa de color verde, y aquí viene algo manual. Esto va a ser completamente manual. De este elemento vamos a hacer un poco más, vamos a activar sus puntos. Vamos a hacerla, aunque se vea de aquí, un poco más abierto. Algo así. También nada más un poco, para que no se vea tan plano. Por ahí está bien. También esta entidad la vamos a hacer un poquito más grande en este sentido. Vean, vamos a venir a
Transform, Scale 1D desde el centro. Y vamos a hacer esto, vean. Sin ninguna referencia, vamos a hacer que pegue un poquito más hacia acá. Ahí está bien. Y ahora sí, nada más para que también nuestro barrido se haga un poquito más ancho, porque si no va a ser una media entre el ancho de aquí y el ancho de el diámetro de mi circunferencia. Entonces ahí hacemos un reflejo. Voy a venir aquí a mi mirror, que lo tengo aquí. Selecciono, acepto desde el centro de aquí abajo. Y ahora sí vamos a hacer un barrido por 2 carriles. Primer carril, segundo carril. Curva, 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 que sea este de aquí y esta curva de aquí abajo. Acepto. Ok, esto lo vamos a cambiar de capa hacia acá. Cambiar capa de objeto. Seguimos con este palomeado. Por el momento se va a ver de esta manera, vean. No importa que aquí se vea delgado. De hecho se tiene que ver de esta manera porque así es la botella. Y vamos a hacer lo siguiente. Vean, aquí esta mano alzada. Voy a guardar una vez. Y aquí tendríamos que dibujar algo a mano alzada. Voy a activar mi herramienta de curva, sin referencias por el momento. Y vamos a hacer algo así, vean. Voy a venir de este lado, como por aquí, así. Recuerden que al final de cuentas, podemos... Aquí es casi hasta el final. Al final de cuentas podemos hacer modificaciones, así es que no pasa nada si no te queda exactamente. Y aquí vamos a cerrar en punto. Vamos a activar nuestros puntos y vamos a modificar esto que acabamos de hacer, ¿no? Nada más que tenga un poquito más de fluidez, que no sea tan cortado. Y también esto de aquí, estos 3 puntos, yo creo que, o estos 4 van un poco más hacia arriba. Por ahí. Vamos a venir a algo aquí. Ok. Hay que tener cuidado qué puntos son los que vamos a estar moviendo. Creo que por ahí se ve bien. Ok, creo que por ahí. Damos escape. Y déjame ver. Así, creo que sí está bien así. Con este vamos a... Más bien vamos a seleccionar este. Partimos. Partir. Había dado clic a recortar. Damos clic aquí. Aceptamos. Como hemos aceptado, se va a cortar esta pieza y esta pieza. Las vamos a suprimir. Ajá. Entonces, lo que hay que hacer aquí es lo siguiente. Vamos a ver. Aquí vamos a hacer un duplicate. No sé si sea edge. Vamos a ver. Duplicate edge de aquí. Ok. Acepto. Vamos a hacer una vista. Al final de cuentas, la otra vista la podemos reflejar. Ya que tenemos esa vista, vean lo que vamos a hacer. Vamos a hacer varias cosas aquí. Déjenme ver. Sí, primero vamos a hacer con esto en la vista frontal un offset. Voy a venir aquí a mi offset. Vamos a hacerlo manualmente. No, vamos a hacer distancia 1. Déjenme ver qué distancia. Distancia 1 está bien. Hacia la parte de adentro. El original creo que de momento lo podemos suprimir. Si lo vamos a utilizar después, lo podemos rescatar igualmente. Tenemos esto de aquí. Esta la vamos a mover hacia la parte de adentro. Punto 5. Así. Ajá. Y también la vamos a rotar un poco. Transform, rotate. Aquí vamos a hacerlo manualmente. Debería de ahí de sacar un ángulo y demás. Pero vean. Voy a hacer esto. De aquí a aquí. Y la roto un poquito. Del original. La llevo un poquito hacia acá. ¿Para qué? Lo que sucede es que vamos a hacer ahí un pequeño barrido, pero la parte de aquí es mucho más o notablemente más ancha que la parte de arriba. Entonces lo que estamos haciendo es acercar esto de aquí y esto alejarlo un poco. Ok, si ya tengo muchas curvas, ahorita limpio esto. Fíjense, aquí vamos a hacer un arco desde inicio, final y punto en arco. Desde near. Voy a poner aquí un near. Y el otro near lo voy a poner acá. También en near. Déjenme ver. Near. Ok. Por aquí. Le voy a dar una pequeña elevación. Desactivando mis referencias. Le voy a dar una pequeña elevación por ahí. Y hago lo mismo en el sentido contrario. Voy a activar near. Voy a venir de aquí. Hacia acá. Y lo voy a venir aquí. A cerrar aquí.
Lo que tenemos ahorita oculto lo demás, por si ya tengo muchos elementos. Chequen que esto era parte de lo complicado también. O sea, esto voy a hacer una nueva capa. Y yo creo que esto, y creo que nada más esto lo voy a ocultar. Bien, voy a hacer una nueva capa. La voy a poner de color rosa, ok. Cambiar capa de objeto. Y la oculto. Todo lo que ya no quieramos ahí, lo vamos a ocultar. Por ejemplo, este. ¿Y es este? Sí, lo vamos a poner ahí. Change. Para que no nos vaya estorbando. Y de aquí vamos a hacer solamente un pequeño parche. De aquí y de aquí. Aceptamos. Vamos a ver un preview. Se ve de esta manera, ¿no? Aceptamos. Lo voy a cambiar aquí a la capa de color negro. Que de hecho la voy a palomear. Ok. Y aquí depende. Si tú quieres que esto sea más pronunciado. Este no es tan pronunciado. Es muy planito. Aquí tengo la botella en mi mano. Pero si quieres que sea más pronunciado, tus arcos a los más pronunciados. A ver, aquí que tengo esta curva. Y aquí que tengo... Ok, vamos a hacer un duplicate edge. Espero que ahora sí, siempre digo lo mismo, pero espero ahora sí todos los comandos que veas los deje en la descripción. Y si no los dejo en la descripción, los puedes encontrar en mi canal. O sea, tú pones duplicate edge y vas a encontrar el video donde explico perfectamente este comando y todos los que voy a utilizar, ¿eh? No hay ningún comando que yo utilice aquí que no haya utilizado ya. Ok, y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un barrido por un carril. Pero necesitamos una línea, ¿no? Vamos a tener esta línea tal vez de quad a quad. Déjenme ver. O de near a near. De quad a quad. Y ahí vamos a hacer un barrido por 2 carriles. Este es el primer carril. Este es el segundo. Y la línea que acabamos de hacer es la curva que va a recorrer eso de ahí. Ok. Vamos así por el momento. Nos falta muchísimo. Pero ya vamos así. Esta botella tiene algunos ángulos que no se ve que tengan redondeo. Y si tienen son muy pequeños. Y por lo tanto vamos a hacer un fillet surface de 0.5 en esta orilla, ¿sí? Tiene un montón de orillitas. Por ejemplo, si lo quieres hacer en esta también, lo puedes hacer en esta también. Tiene un montón de orillas que tienen un ángulo recto, vamos a llamarlo así, que no tienen un redondeado. De hecho, la de afuera creo que no tiene, ¿eh? Esta de aquí afuera no tiene un redondeado como tal. Lo voy a regresar. Adentro sí tiene un ligero redondeado, pero tiene varias orillas que no lo tienen. Déjenme ver aquí. Vamos a activar la capa de color verde. Y vamos a generar una curva sin ninguna referencia. Más o menos así. Voy a venir de acá arriba. Y aquí vamos a generar el asa. Vamos a hacerla algo así. ¿Ok? Igual aquí vamos a hacer modificaciones. Vamos a ver. Creo que por ahí está bien. Vamos a verlo, déjenme analizar esto. Debe de ir más hacia la derecha porque no llega a la mitad de esto de aquí. Ok, y ahorita voy a hacer alguna que otra modificación. Vamos a ver. Ok. Con esta curva vamos a splitear aquí esto de aquí y esto de acá arriba también. Voy a seleccionar este y este y vamos a venir aquí a un partir con esta curva de aquí y aceptamos. Eso va a generar que esta entidad pues se separe, ¿no? La voy a suprimir. Esto de acá lo mantengo. Esta curva de momento la escondemos aquí de forma general. Y vamos aquí a hacer lo siguiente. Vamos a venir a un duplicate edge de aquí y de aquí. Aceptamos. Y vamos a hacer con este un pequeño offset. Este offset se va a deformar y ahorita lo vamos a corregir. Vamos a hacer... Déjenme ver. Voy a hacer un offset. Ok. Primero voy a hacer un join de estos elementos. O sea, de este y de este. Voy a hacer join. Y ahora sí voy a hacer un offset.
truth points a través de punto. Lo voy a hacer algo así. Y se acaba de deformar, está bien. Lo que voy a hacer es seleccionar Invert Selection and Hide o Isolate. Este comando lo acabo de subir hace poco. Voy a venir a... déjenme ver. Joder, aquí empieza lo complicado, voy a venir a Explode. Déjenme ver si me permite. Sí, voy a borrar este. Todo esto aquí lo voy a empezar a borrar. Esto también. Y de acá, ya que he borrado, voy a seleccionar esto. Y voy a venir a Project to Plane. Este también ya lo he, le digo que sí, ya lo he explicado. Y voy a venir aquí a conectar. Connect, también ya lo he subido. Selecciono estas dos puntas y luego selecciono estas dos puntas. Hago join de esto. Ok. Y voy a activar lo que había escondido. Así. De hecho, creo que lo voy a hacer un poco más grande. Vamos a transformar, escalar 2D, más o menos desde el centro. Algo así. Y lo voy a llevar aquí atrás, déjenme ver. Tiene un pequeño ángulo también pero lo voy a llevar hacia acá. Por ahí. Y lo voy a rotar, transformar, voy a rotar. Algo así, ¿no? Cheque nada más el trabajo del ingeniero, del diseñador que hizo esto. O sea, todo esto lo estoy haciendo manual. Pero el ingeniero tenía que ver todos estos ángulos, ¿no? Porque luego se atoran el molde. Tiene que respetar ahí un contenido. O sea, no es literalmente hacerlo a lo fácil. Pero en este caso, como no tenemos pues los planos y solamente queremos hacer el modelado, pues vamos a optar por omitir algunas medidas. También déjenme ver, yo creo que vamos a moverlo aquí un poco. Ok. No sé si hice esto un poco más pequeño de lo que debería de ser. Si no, lo puedo transformar un poco. Escalo en un D. Y voy a rotar también un poco más, ¿no? Creo que así está un poco mejor. Y vamos a ver si... creo que ya. Vamos a hacer igual una línea. Esta línea la vamos a hacer tal vez de fin a fin. Activo fin. Desde aquí hacia acá. Y voy a hacer ahí un barrido por dos carriles. Barrido de dos. Primer carril. Segundo carril y curva. Acepto. Y igual lo cambio hacia acá, ¿no? Cambiar capa de objeto. Ok. Exactamente. Va un poco hacia la parte interna. Vean. Y de aquí. Déjame ver qué es este. Este es el original. Lo escondo. Voy a duplicar este edge. O más bien voy a hacer un offset también en la parte interna. O también lo que puedo hacer es hacerlo manual. Déjenme ver qué me conviene. Yo creo que lo voy a hacer manual, vean. Sin ninguna referencia. Voy a hacer aquí mi figura. Algo así. Igual recuerden que pueden modificar, ¿no? Ahí. Puedo activar mis puntos. Puedo hacer las correcciones que yo quiera. Esto va a ser de donde realmente se metan ya los dedos para sujetar esta botella. Entonces, a ver, desactivar. Ok. Creo que así está bastante bien. Lo hago más pequeño. Creo que es un poco más pequeño. Entonces, voy a... Control Z. Voy a recortarlo un poco. Ok, seleccioné sin querer lo demás. Solamente quiero estos cuatro. Vean que ya aquí ya empieza a complicarse un poco. Ok, así está bien. Creo que así está bien. Sí. Ya nada más lo pongo un poco más hacia acá. Y esta entidad la vamos a llevar hacia la mitad. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer que esto esté a la mitad? Vamos a moverlo. Activé sin querer puntos. Lo selecciono. Lo voy a mover desde el cuadrante de aquí arriba. Vean por qué es la complejidad de esta botella. O sea, lo voy a mover hasta el centro de acá. Ok. Y luego desactivo ya y nada más lo llevo hacia la parte de abajo.
y lo voy a llevar hacia acá. Y ya sin ninguna referencia aquí, la voy a acomodar, que de hecho ahí está más o menos en medio, ¿no? También voy a mover un poco más aquí. Si quieren hacer su agarradera un poco más abierta, la pueden hacer más abierta, ¿eh? Ok, ya está ahí en medio. Y déjenme ver, ya está en medio. También vamos a hacer una línea que vaya desde este fin hacia este cuadrante de acá. Ok, así está perfecto. Y vamos a hacer un barrido de 2 carriles. Barrido de 2, primer carril, segundo carril. No espero no seleccionarlo chueco. Y luego este. Ok, así está bien, lo cambio de capa. Vamos a guardar una vez. Y de momento vamos, así está bien. Les repito que no sé si ustedes seguramente sí tienen esta botella o la han visto porque es muy popular. Al menos aquí en México, espero que en Latinoamérica sea muy popular esta botella. Chequen estos filos que tenemos aquí, ¿sí? Estos filos así los trae esta botella. Si tiene un redondeado es mucho más muy, muy pequeñito. Y también yo creo, ojo, esto es lo creo yo, si hay algún ingeniero viendo este video o si hay algún diseñador que haga soplado, yo creo que estos ángulos son así, son rectos, pero como en el proceso de soplado no tenemos tanta precisión como en la inyección de plástico, creo que las partes rectas quedan un poco curveaditas. O sea, aprovechamos ese detalle del proceso de soplado para que estas curvas, o estas líneas rectas, más bien dicho, no queden tan rectas o tan agudas. Creo que es por eso. O sea, si esto lo hiciéramos en inyección de plástico, quedaría tal cual, ¿sí? Es como cuando, por ejemplo, yo sí he hecho bastante rotomoldeo. En el rotomoldeo esto quedaría totalmente redondito porque no hay tanta precisión ahí. Ok, vamos a la vista frontal. Aprovecho para comentarte, si no has dejado tu like en este momento, deja tu like si te agrada este ejercicio. Como te darás cuenta, esto ya no es, como te comentaba al principio, es una revolución y ya queda, ¿no? Es algo un poquito más complejo. De hecho, es algo que yo trato de hacer en mis videos. Agrego cosas bien sencillas a veces, pero en algunas ocasiones trato de poner piezas complicadas. Extrañamente, los videos de formas más fáciles tienen más vistas que lo de formas complicadas. No sé exactamente el motivo, pero bueno, deja tu like por ahí si no lo has dejado. Vamos a hacer aquí una pequeña curva. De hecho ya estaba aquí, no sé por qué me salí. Vamos a hacerla en la capa de color verde, está bien. Curva. Igual recuerden que podemos después modificar. O sea, no se preocupen tanto si no nos queda del todo bien. Vamos a venir para acá arriba. Sí. Vamos muy pegaditos a esta línea hasta como por aquí, ¿sí? Luego hacemos lo mismo. No es un offset. Vamos de por aquí. Es un poco más delgada, es algo así. Y aquí nos vamos a pegar un poco más a la curva que hay acá. Vámonos aquí. Vámonos para acá. Ok, y vamos a ver si me funciona. Voy a venir a hacer un arc blend. También ya lo he utilizado muchas veces y el video ya está ahí en línea. Exacto, esto es lo que queremos. Ya nada más aquí, si queremos hacer una modificación de esta curvita que hay aquí, lo podemos hacer, ¿no? O sea, este arc blend hace fluido tu conexión, pero si tú quieres por ahí agregar más curvatura, por ejemplo ahí, a mí me gustó ahí, así, ok. También vamos a hacer aquí, hay dos trazaditos que salen de aquí. No sé si o sea, voy a hacer un join de y de deben de salir de aquí, los voy a mover un poquito más hacia acá para que me dé un poquito de espacio. Híjole, creo que es menos ahí, para que me dé este espacio de aquí, porque a partir de ahí salen dos curvaturas más, algo así. Igual aquí pudimos haber hecho algo parecido, pero sale de aquí, viene hacia acá y aquí vamos a iniciar en este fin y viene algo así y viene una igual que esta. Creo que está un poco, la voy a girar, transform, rotate,
algo así. Vamos a generar una más desde por acá. Viene un poquito más larga. Así. Así. De hecho... no, sí estamos bien, porque esta sale aquí de... hacia acá. Vamos a hacer un Arc Blend y hacemos modificación si no nos agrada, ¿no? No sé si active mi Arc Blend, déjenme ver. Arc Blend. Aquí y aquí. Y aquí y aquí. Ok, bastante bien. Nada más aquí hay un pequeño detallito. Lo que puedo hacer es unir todo. Unir. Y luego activar puntos, ¿no? Por ejemplo, este lo suprimo. Y ya se acaba, este también. Ya se acaba de disfrazar ese ángulo raro de ahí, ¿no? Si quiero más, pues entonces más. Creo que se lo voy a dejar. Ok. Lo que hay que hacer aquí, déjenme ver si no tiene otro. Sí tiene otro. Creo que en la botella original no le hice porque tiene otro acá. Y no lo había visto. Creo que en la original, o sea, en la que vieron ese rato no la tiene, creo. Vamos a, déjenme ver si así de largos o son más largos. Creo que son un poco más largos. Vamos a hacer un transform, scale 1D, de aquí hacia acá. Y lo vamos a hacer más hacia acá. Igual y si está muy junto, lo hacemos para acá. Ok, vamos a hacer uno más. Este está aquí enseguida, desde aquí, más o menos, sí, hacia acá. Y desde aquí hacia acá. Es igual muy pequeño. Voy a hacer igual un Arc Blend. Selecciono ambos elementos. Y no está tan recto. No, sí está recto. Ok, así está bien. Y aquí viene todavía más trabajo. Esta botella sí tiene alguna característica. Es que tiene bastante trabajo. De hecho, aquí vamos a modificar porque estos dos elementos creo que son más cerrados. Vienen más hacia acá. Algo así. Ajá. Ok. Y estos dos ligeramente, o sea, activa y puntos. Y estos dos ligeramente más hacia la derecha. De hecho, más bien es que van más juntos, pero algo así. Ok. Bien. Ahora sí, selecciono y voy a partir con con este. Acepto. Vamos a ver si se partió correctamente. Es que esto no está unido. Ok, voy a hacer mi join de este y este. Y espero ya que se corte. Selecciono, partir con este. Ok, y vamos a borrarlo de ahí. Vamos a borrar eso de ahí. Estas son unas pequeñas hendiduras que tiene. Voy a dejar aquí mi botella a un lado para continuar aquí. Bien, voy a suprimir suprimo suprimo y voy a guardar una vez más. Siempre vayan guardando, vayan guardando, archivo, guardar.